ser iglesia en tiempos difíciles. Lo estuvimos un poquito conversando y permítame leerles un texto de la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 13, 14. Dice el apóstol Pablo en esta carta: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta y otras palabras pueden inspirarnos en esta mañana. Y hay una frase de un teólogo alemán que dice, Harvard: la iglesia vive su misión. Allí donde vive la iglesia, debe preguntarse si está al servicio de esa misión o de sí misma. El cristianismo no es sacro, sino que el cristianismo no es sacro, sino que en él sopla el viento fresco del Espíritu. El cristianismo es una realidad mundana, abierta para la humanidad. El cristianismo, en fondo, es dar testimonio permanente de Dios en medio de los distintos contextos que vivimos. Y insisto que no me quiero extender porque sé que el tiempo se ha ido y especialmente porque parte del mensaje tiene que ver con la entrevista que estuvimos realizando. Quisiera rescatar, en función de lo que conversamos con Guido, algunas cosas, ¿no? Una es, si hay algo que no cambia, es la palabra de Dios. Si hay algo que no se modifica, es el testimonio de Cristo. Si hay algo que tenemos que seguir mostrando más allá de cómo va siendo nuestro alrededor, es la presencia viva de Jesús. Una presencia viva que damos testimonio a partir de las enseñanzas que nos deja la Biblia, especialmente los evangelios. Aunque cambie el contexto, la palabra sigue siendo una. Por lo tanto, es fundamental tener la flexibilidad para poder distinguir primeramente entre lo que es la palabra, lo sacro, la realidad de Dios, con lo que es el contexto que vivimos. Porque debemos ser flexibles para ser pertinentes en ese contexto que vivimos y que en estos tiempos postmodernos la rapidez de los movimientos y la dinámica que tienen las sociedades es velocísima. Por lo tanto, tener la flexibilidad para poder atender esos nuevos contextos siendo pertinente con su palabra, con la palabra de nuestro Dios. Lo segundo que rescatamos de esta conversación que tuvimos con Guido es: si hay un mensaje que la iglesia tiene que dar en todo tiempo, es una esperanza sobre toda esperanza. Una esperanza en todo momento. Una esperanza que muestre que no hay contexto que limite esa esperanza. Es decir, una esperanza que esté sobre la realidad del contexto, una esperanza que no esté acotada a lo que pasa en ese contexto. La realidad de Dios nos muestra una esperanza que supera el contexto que estamos viviendo. Por eso es muy importante entender que no podemos ver la esperanza solamente analizando el contexto. Vemos la esperanza de Dios teniendo comunión con Él, fortaleciendo nuestra relación con Él, releyendo la palabra a la luz del Espíritu. Desde allí podemos tener una esperanza que supera el contexto, porque el contexto siempre nos va a dar una esperanza relativa. En cambio, la palabra de Dios nos va a dar una esperanza eterna. Y lo tercero que quiero rescatar de esta charla muy rica con Guido es la valentía, el coraje
que no significa la irresponsabilidad, significa la valentía que nace de la prudencia, la valentía que nace de dar el testimonio de Cristo más allá del tiempo difícil que vivimos. La valentía de poder expresar toda la buena voluntad de Dios, toda la gracia de Dios, pero aún sabiendo que parte de ese cuidado es cuidar a nuestro prójimo, cuidarnos y cuidarnos nosotros mismos en estos tiempos del COVID. Por eso, valentía no significa, total, Dios me va a cuidar, yo puedo hacer cualquier cosa, no me voy a agarrar ningún virus. No, porque el virus sí te lo podés agarrar igual, aunque no tiene que ver con que Dios te deje de cuidar o de amar. Pero el testimonio como iglesia lo damos siendo responsables también en ese cuidado, en esa atención, ¿sí? Y siendo valientes para seguir mostrando la presencia de Cristo como iglesia en el tiempo que vivimos. Y esto es para seguir afirmando la vida que viene de Jesús. Como iglesia, como misión, tenemos que seguir afirmando la vida que viene de Jesús. Una vida plena en todas sus dimensiones. Cuando Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, está hablando de toda la dimensión de la vida. Corporal, emocional, espiritual, relacional. Afirmar la vida que viene de Jesús. Lo segundo, ¿sí?, es mantener viva la experiencia de la comunidad. Si hay algo que hizo Jesús fue crear comunidad. El mismo Dios que confesamos es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí? Él, en Jesús, el Dios encarnado, hizo comunidad con sus discípulos y desafió a mantenerse de esa manera, unidos al pámpano, unidos a la vid como pámpanos. Por eso, la experiencia de comunidad es vital de seguir comunicándolo, porque es la comunidad la que nos ayuda a crecer en el discipulado, es la comunidad la que nos sostiene en medio de las adversidades, es la comunidad la que nos alienta a seguir dando pasos firmes en el nombre de Jesús. La experiencia de comunidad no hay nada que lo pueda, se pueda comparar. Yo no puedo ser cristiano y vivir mi fe solo. No existe. Contrapuesto a la fe. La fe cristiana se vive en comunidad y comunidad no significa reunirse en un templo. Comunidad significa mantenerse en la unidad y en una misma visión y en una misma misión, la de Jesucristo. Somos comunidad, somos iglesia, vivimos esa experiencia en la medida que nos mantenemos activos y relacionados, aunque no nos podemos tocar ni ver muchas veces en un mismo lugar físico. Y lo tercero, afirmar la vida, la experiencia de comunidad. Lo tercero que quisiera mencionar como desafío para este tiempo difícil es seguir marcando la conciencia de trascendencia, se diría. Es decir, seguir mostrando que Dios sigue siendo Dios. Pero yo no lo veo. Bueno, Dios sigue siendo Dios, no porque lo veas, no porque Él sigue siendo el creador de todo el universo, Dios eterno, el Dios que mostró su salvación a partir de su Hijo Jesucristo de forma plena y total, el Dios que se sigue acercando y siendo compañero en nuestro caminar, el Dios que tiene sensibilidad y misericordia para rescatarnos, el Dios que muestra su perdón y su gracia, el Dios, ¿sí?, que da su vida por vos y por mí. ¿Sí? Seguir mostrando esta trascendencia de Dios. Entonces sí, si podemos afirmar la vida de Jesucristo, si podemos vivir la experiencia de comunidad más allá del templo, y si seguimos mostrando este Dios poderoso, presente y compañero permanente de nuestra vida, la misión la seguiremos encarando, por más que los contextos sean diferentes. Ser iglesia en tiempos difíciles implica mantenerse firme, mensaje, viendo las distintas necesidades de contexto.
Ser iglesia en tiempos difíciles sigue siendo mostrar a Jesucristo con nuestra propia vida, por más que el contexto haya variado. Porque lo que tenemos nosotros va más allá del contexto. Porque lo que podemos proclamar y mostrar no queda determinado por el contexto, sino por la nueva realidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, a su iglesia. Que el Señor bendiga esta palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor en medio nuestro. Queremos darte gracias, Señor, porque vos nos sigues desafiando como iglesia a mantenernos firmes y fieles, Señor, a tu palabra, a tu promesa, sabiendo, Señor, de que tú nos acompañarás hasta el fin de los tiempos. Señor, y que tu esperanza es una esperanza cierta, que tu amor, Señor, es un regalo y un don que nos permite, Señor, mostrar lo mejor de cada uno. Porque cuando estamos sostenidos y confiados en tu amor, mostramos la gracia de tu salvación a otras personas, Señor. Gracias, Señor, por esta fe que nos has dado. Porque sabemos que mediante esta fe podemos ver, sentir, vivir a Jesucristo de una manera profunda y viva. Ayúdanos como iglesia a no quedar determinados por los contextos, sino quedar motivados, Señor, por tu palabra y de esa manera compartir en medio de esta realidad difícil que vivimos tu salvación eterna y poderosa. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.